reyes el Señor. Cuán hermoso es Él. Martes 6 de junio. Un privilegio, hermanos, el poder compartir con usted una vez más el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Marcos, capítulo 12, versículos del 13 al 17. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos le enviaron a Jesús unos fariseos y unos partidarios de Herodes para hacerle una pregunta capciosa. Se acercaron pues a él y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente, porque no tratas de adular a los hombres, sino que enseñas con toda verdad el camino de Dios. ¿Está permitido o no pagarle el tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos? Jesús, notando su hipocresía, les dijo: ¿Por qué me ponen una trampa? Tráiganme una moneda para que yo la vea. Se la trajeron y él les preguntó: ¿de quién es la imagen y el nombre que lleva escrito? Le contestaron: del César. Entonces le respondió Jesús: den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y los dejó admirados. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la lectura y meditación del capítulo 12 de San Marcos, ¿verdad? Recordará cómo el día de ayer pues iniciábamos este capítulo con la parábola de los viñadores malvados. Pero decíamos que este capítulo, que obviamente es la continuación del anterior, pero en el relato tiene un hilo conductor, ya que en el capítulo 11 comienza una serie de confrontaciones que el Señor Jesús va a tener con los grupos de poder en Israel. Claramente sabemos que en Israel habían 4 grupos de poder, que los cuales ellos tenían pues el poder religioso y económico, dado que había siempre un quinto poder que era el Imperio Romano. Pero en el tema religioso, en el tema económico, en el tema del templo, habían 4 grupos, ¿verdad? Entre ellos estaban los fariseos, los saduceos, los escribas y los herodianos. Claramente, hermanos, estos 4 grupos no se llevaban entre sí, porque tenían creencias o valores diferentes. Por ejemplo, fariseos y saduceos no se entendían porque tenían doctrinas distintas. Por decir algo, los fariseos creían en espíritus, creían en la vida después de la muerte. Los saduceos no. Los escribas conocían totalmente las escrituras, pero chocaban contra los herodianos, porque los herodianos, que no eran un grupo religioso, sino que eran un grupo político, ellos defendían los intereses de Herodes. Por eso se llamaban herodianos. Curiosamente, entre los 4 grupos formaban el Sanedrín. Pero, curiosamente, también estos 4 grupos no se llevaban bien. Muchas veces eran hasta enemigos. Pero, insisto, curiosamente, para atacar a Jesús, sí se ponían de acuerdo. Así entonces, vemos cómo hoy le van a confrontar nuevamente. Y esta es ya en la lista de las confrontaciones, de las 5 que presenta Marcos, esta es la tercera confrontación. Recuerde, la primera fue donde pusieron en duda o le preguntaron sobre la autoridad de Jesús, ¿verdad? La segunda fue el día de ayer, la parábola que el Señor les presenta. La tercera es la que hoy vemos cómo herodianos hacen al Señor Jesús. Ahora, es interesante cómo los herodianos se presentan para hacerle una pregunta al Señor,
y de esa manera poder ponerle una trampa. Lo que buscaban ellos era encontrar a Jesús, diríamos nosotros, mal parado, ¿verdad? O encontrar a Jesús pues improvisando, o de repente pues sin una respuesta, para poder así tener la manera de condenarlo, ¿verdad? De poder atraparlo de una manera incorrecta. Pero notemos cómo antes de hacerle la pregunta, ellos se le acercan y comienzan a adularlo. Mire que comienzan a decirle: maestro, sabemos que eres sincero, que no te importa lo que diga la gente, porque no tratas de adular a los hombres, sino que enseñas la verdad y el camino de Dios. O sea, veamos cómo ellos comienzan adulándolo, para que de esta manera el Señor, como diríamos nosotros, bajara la guardia, ¿verdad? Y obviamente se confiara, ¿verdad? Se relajara y no encontrara la respuesta. Y es acá entonces donde ellos hacen esa acción para luego presentarle o hacerle la pregunta a Jesús. Pero hermano, creo que acá rápidamente podemos nosotros ver cómo hay personas que se van a acercar tal vez con malas intenciones, pero que siempre van a buscar la manera de hacer que la otra persona se confíe, obviamente adulándolo. Y creo que es en verdad muy importante que nosotros podamos cuidarnos, ¿verdad?, de ese tipo de personas. Note cómo después le van a hacer la pregunta y le dicen: ¿está permitido o no pagarle el tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos? Y la pregunta se la hacen ya que existían dos posturas, ¿verdad?, ante este tema. La primera postura era la que defendía el pueblo, la cual decía que no había que pagarle el impuesto al César, porque estos obviamente ellos eran un imperio opresor, porque decían que ellos eran un imperio que estaban pues usurpando, ¿verdad?, que habían llegado a Israel a oprimir al pueblo. Y el pueblo decía: no hay que pagar el impuesto al César. Y obviamente pues la mayoría de habitantes estaba de acuerdo. Pero la segunda postura era la postura del imperio, o sea, de los romanos, la cual exigía el pago de impuestos y que era apoyado y más bien era fiscalizado por los herodianos. Ahora, aquí es donde está la trampa, porque el Señor tenía que decir sí o no, ¿verdad? Porque le dicen: ¿se lo damos o no se lo damos? Ahora, ¿qué hubiese pasado si el Señor decía: sí, désenlo? Si el Señor hubiera dicho: sí, désenlo, denle el impuesto al imperio, el pueblo lo hubiera acusado de traición, ¿verdad? Lo hubieran declarado como un antipatriotismo, lo hubieran declarado como enemigo del pueblo y amigo del César o amigo del imperio. Pero ¿qué hubiese pasado si el Señor decía que no? Si el Señor decía que no, los herodianos lo hubieran considerado enemigo del imperio y lo hubieran condenado por sedición. Entonces la trampa prácticamente está bien elaborada, ¿verdad? Porque Jesús tenía que dar una respuesta. Pero ya dijimos, si él decía que sí, se echaba encima al pueblo. Si él decía que no,
se echaba encima al imperio. Por esa razón es que el Señor tenía que actuar como siempre con la sabiduría que le caracteriza. Pero veamos entonces la respuesta del Señor. Cuando les dijo: ¿por qué me tienden una trampa? Tráiganme una moneda. Le llevaron la moneda y el Señor les preguntó: ¿de quién es la imagen y la inscripción que aparece en esta moneda? Todos sabían que era la imagen del César, porque dicho sea de paso, hermano, en ese tiempo las monedas tenían el rostro del César, y las monedas, fíjese, no eran redondas, ¿verdad? Eran de diversas formas, y una moneda se caracterizaba no por el número, ¿verdad?, por el valor, sino por el peso. De acuerdo al peso, ¿verdad?, de acuerdo a lo que pesaba, así esa moneda valía. Pero todas tenían la imagen del César. Ahora, y es aquí entonces donde el Señor va a dar la respuesta. Cuando les dice: pues den al César lo que es del César, y den a Dios lo que es de Dios. Ahora, notemos cómo dice la palabra que los dejó admirados, los dejó sorprendidos, porque ellos no esperaban esa respuesta. Pero hermanos, sobre esta respuesta que el Señor Jesús ha dado, nosotros podemos aprender mucho. Y una de las cosas que podemos aprender, o una de las enseñanzas que este texto nos da, es que es importante que nosotros podamos comprender que tenemos responsabilidades. Y las responsabilidades que tenemos como seres humanos, tenemos dos tipos de responsabilidades. Tenemos responsabilidades con la sociedad o con el país, y tenemos responsabilidades con el reino de Dios. O sea, esto es interesante porque usted dirá: ¿y cuáles son mis responsabilidades con el país? Bueno, pagar sus impuestos. Usted, como buen ciudadano, usted debe pagar sus impuestos. Esa es parte de la responsabilidad terrenal. O sea, alguien puede decir: mire, yo tengo una gran comunión con Dios, pero yo no pago impuestos. Pues tenga cuidado, porque entonces va a tener problemas con la ley. Y obviamente, si no está pagando impuestos, entonces está faltando a la palabra, porque la palabra misma nos manda a someternos a las autoridades, porque Dios es quien pone y quita autoridades. Ahora, así como tenemos también responsabilidades con la sociedad, le decía, con el país, también tenemos responsabilidades con el reino de Dios. Y ahí es donde también debemos de obedecer y de cumplir. Pero esto entonces, usted dirá: ¿pero por qué se da esto? Hermano, porque nosotros, y esta es otra enseñanza, porque nosotros tenemos una doble ciudadanía. Oiga, el apóstol Pablo dice que somos ciudadanos del cielo, pero viviendo aquí en la tierra. O sea, tenemos la ciudadanía celestial, somos ciudadanos del cielo, pero mientras vivimos aquí en la tierra, también tenemos una ciudadanía. Usted podrá decir: bueno, yo soy salvadoreño, yo soy guatemalteco, mexicano, español, estadounidense, panameño, Costa Rica, etcétera. O sea, esa es su nacionalidad. Y usted tiene responsabilidades con su país, ¿verdad?, en poder cumplir sus responsabilidades fiscales. Pero también somos ciudadanos del reino de los cielos, y debemos de hacer las cosas para honra y gloria de Dios. Por lo tanto, querido hermano, si usted ha dicho: miren, yo le sirvo a Dios, pero yo no pago impuestos, le recomiendo que lo haga, porque de esa manera también estamos nosotros siendo luz y testimonio
de un Dios fiel y legal en nuestras vidas. Ahora, la segunda enseñanza es que recordemos lo que el Señor dijo: denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero si al César debían de darle lo que tenía su imagen, porque recordemos, el Señor Jesús preguntó de quién es la imagen que está en la moneda, y le dijeron del César. Entonces él dijo, bueno, si esto tiene el rostro del César, es del César, entonces denle al César lo que es del César. Pero entonces, si al César debía de darle lo que tenía su imagen, a Dios hay que darle lo que tiene la imagen de Dios. Y una vez más usted se preguntará, ¿y qué es lo que tiene la imagen de Dios? Hermanos, toda la creación ha sido hecha por Dios, pero los seres humanos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, nosotros somos y tenemos la imagen de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, entonces podemos decir, bueno, le vamos a dar al mundo, le vamos a dar a la sociedad, le vamos a dar al gobierno, le vamos a dar al Estado, a quien usted diga, lo que tiene la imagen de ellos. Pero a Dios le vamos a dar lo que tiene la imagen de Dios, o sea, nosotros. Porque de igual manera, allá en el siglo I, ellos tenían que darle al César el dinero, que era lo que el César pedía, pero a Dios le tenían que dar lo que era de Dios. ¿Y qué es lo que es de Dios? Dijimos lo que tiene su imagen. ¿Y qué es lo que tiene su imagen? Nosotros, hermanos. Por lo tanto, implica que somos la imagen de Dios. Somos la imagen de Dios. Y si somos esa imagen, debemos de darle nuestra vida. Debemos de darle al Señor toda honra y toda gloria. Debemos de comprender verdaderamente cómo Dios, que lo ha hecho todo para que tengamos vida y vida en abundancia, merece también que nosotros podamos darle a Él las gracias. Merece también que nosotros unidos podamos declarar verdaderamente que toda la gloria es para Dios. Merece también que nosotros podamos reconocer, hermanos, que todo es por y para la gloria del Señor. Por eso le animo para que en nuestra vida, hermanos, tengamos verdaderamente esa disciplina. El gran problema, fíjese, que muchas veces hay personas que le dan más al César que a Dios, ¿verdad? Porque le puedo recordar, usted tiene un trabajo, gracias a Dios, usted tiene una familia, gracias a Dios, pero usted tiene un compromiso en la iglesia. Obviamente usted pasa varios días en su trabajo y qué bueno, ¿verdad? Y cuando no va, pues usted pasa preocupado, etcétera. Pero ¿cuánto tiempo le damos a Dios? ¿Cuánto tiempo pasamos en la iglesia? ¿Cuánto tiempo nosotros le dedicamos a Dios? Y es más, vamos con la misma responsabilidad que vamos a trabajar, vamos a la iglesia o vamos a servir a Dios. Muchas veces es diferente, pero es aquí donde el Señor ahora nos dice, dele al trabajo lo que es del trabajo, dele a su familia, dele a la sociedad lo que es de la sociedad. Pero no se olvide que así como le da al trabajo el tiempo necesario, también debemos de darle a Dios lo que es de Dios. Cuando yo aprendo a darle al trabajo su tiempo, cuando yo aprendo a darle la familia su tiempo, cuando aprendo a darle a las responsabilidades laborales su tiempo, pero también a Dios su tiempo, ahí estamos bien. Porque de esa manera estamos honrando y glorificando a Dios por su gran misericordia. Por eso, hermanos, siendo buenos ciudadanos y siendo buenos hijos de Dios, estaremos honrando y siendo buenos testigos del amor de Dios en nuestras vidas.
Por eso en este hermoso día que el Señor nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La belleza